Ahí estamos grabando. Ya, niñas. Niñas, ¿qué más está? Está Marco y Sebastián. Ya. Entonces, vamos a continuar con la clase que estamos el otro día, que me parece que es esta. Aquí está. Ya, acá está. Oigan, chicos, no sé si deben saber mejor que yo, pero hay dos alumnos que los tengo que bajar de la... ¿Cómo se llama? Que yo lo había integrado al otro... Ah, pero en el otro ramo. En todo caso, para que ustedes sepan, que es Maximiliano ¿cómo se llama el chico? Maximiliano. Y otro alumno que me dijeron que... Maximiliano Rosales y Jorge Leiva. Maximiliano, claro, y Jorge Leiva. Así que ellos no van a... No sé, hay alguna razón por la cual no van a seguir. Ya, entonces era para que ustedes supieran. ¿Ya? Ya, chicos, entonces vamos a seguir con el ramo. ¿Ya? Nosotros, bueno, yo le estuve explicando bastante en la clase anterior. Anastasia, en todo caso, ya subí la clase ya de la semana pasada, el video. Y ahí yo le expliqué bastante el trabajo grupal, no sé, es el trabajo, no, trabajo individual que ustedes tienen que hacer en este ramo, ¿ya? Así que si hay alguna pregunta sobre eso, podemos volver a reiterar o explicar mejor. El ramo ese de la idea de proyecto e innovación, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con esto, que nosotros estamos acá. Sí, vamos a retomar la clase que hicimos el día anterior. Entonces, cuando hablamos hay una cosa que se llama el diagnóstico de la agricultura chilena. El diagnóstico. ¿No? Eso, Catalina, la Catalina parece que estaba, ¿sí? Eso es pasado, presente o futuro, el diagnóstico de algo. ¿Nada, Catalina, no? Acá. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? El diagnóstico, cuando decimos nosotros diagnóstico de la agricultura, diagnóstico, estamos hablando de una situación de la agricultura del pasado, del presente o del futuro. ¿Del futuro? Claro, ¿cierto? Del futuro. Del pasado, del pasado. Es como cuando tú vas al médico, ¿cierto? Y el médico te hace un diagnóstico. Ahí está hablando de lo que te pasó, de lo que te pasa, lo que te pasó. Eso es diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico de cualquier cosa es de algo que ya pasó, ¿ya? Por el contrario, tendencias, Catalina, ¿qué es lo que son las tendencias? Tendencia de algo. Pasado, presente o futuro. Me imagino que es pasado, ¿no? Ay. ¿No? Cuando por ejemplo, nosotros decimos, mira, esta situación tiende a empeorarse. ¿Qué significa eso? ¿La has escuchado alguna vez eso? Esta situación tiende a empeorarse. Se me imagina que algo que ya ha pasado, por eso, ¿No? que se basa en lo que ya ha pasado, por eso se me imagina que te pasa, no sé cómo explicarle. No, pero mira, pero está bueno que hablemos de estas cosas para aclarar conceptos, ¿no? Tendencia a algo que no ha pasado todavía. ¿Viste? Tendencia es algo que uno cree que se va a comportar de tal manera, ¿no? La tendencia. ¿Cómo cree uno que va a seguir algo en adelante? ¿Ya? Entonces, diagnóstico es del pasado presente y la tendencia es del futuro. ¿Ya?
Entonces, la tendencia, ¿no es cierto?, se usa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema de la agricultura. Cuando se habla de las tendencias de la agricultura, hay que partir, desde luego, de un diagnóstico. Si uno quiere analizar la tendencia de algo, tiene que analizarla a partir de cierta situación, o sea, a partir de un diagnóstico. ¿Ya? Estamos hablando de la agricultura como un gran sector de la economía. ¿Ya? ¿Y de qué cosas o de qué temas es importante desde el punto de vista de la política agrícola conocer la tendencia? ¿No es cierto? ¿De qué temas? Por ejemplo, la tendencia en la producción y comercio de los principales roles de la agricultura en Chile, ¿cierto? Cuando un productor, sea empresario, chico, mediano, grande, quiere invertir en algo, vamos a suponer en cerezos, por ejemplo, él, antes de invertir en algo, tiene que saber cómo está la situación de los cerezos. ¿Ya? A nivel macro, en la economía es la misma cosa, en la agricultura. Si nosotros queremos saber cuál es la tendencia de la producción y el comercio de los cerezos, de las viñas, ¿no es cierto?, de los avellanos, que son los principales productos que se exportan, ¿cierto?, ¿ah? Cerezos, vinos y avellanos, ¿no? Bueno, también están los carozas, la uva y todo eso. Se tiene que conocer diagnósticos, y esta información de la tendencia de la producción, la tendencia del comercio, es muy importante para las personas que toman decisiones. Por ejemplo, yo voy a tomar la decisión de plantar 3 hectáreas de frambuesa. ¿Ya? Eso es mi decisión. Pero esa decisión tiene que ir acompañada por un conocimiento mío de cómo se ha estado comportando la producción y comercio de frambuesa. ¿Me fijan? Si yo quiero tomar una decisión. ¿Cuánto ha producido Chile de frambuesa y cómo se ha comportado el comercio en el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha comportado el comercio de la frambuesa para yo poder tomar una decisión y plantar frambuesa? Entonces, en definitiva, a nivel macro, esta información existe en la Oficina de Política Agraria, ODEPA, ¿ya? Existe esta información. O sea, tú, Catalina, tú puedes ir a los links de ODEPA, y tú puedes saber cómo se espera que se va a comportar la tendencia de las frambuesas. ¿Cómo se va a comportar la tendencia en la producción de frambuesa en Chile? ¿Cómo se va a comportar la tendencia del comercio de frambuesa en Chile? Del comercio interno y externo. ¿Me entiendes lo expliqué, Carolina? Sí, profe. Sí, eso es tendencia, ¿viste? Bueno, y para todo esto también es importante, y ya vamos a ver esto también, para ver las tendencias de la agricultura, es importante tener en cuenta el mapa de la producción agrícola. ¿Tú estuviste en la clase pasada, Catalina? ¿Tuviste el método pasado? Sí, pero no recuerdo mucho, la verdad. Ya voy a mostrar. Es un mapa que mostré donde está, qué es lo que se produce en el norte, en Santiago, en el sur. No sé si, no, a lo mejor no estoy. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, dentro de las tendencias está el comercio internacional. Dentro de las tendencias también, para tomar una decisión, se debe considerar, ¿no es cierto?, los efectos del cambio climático, que lo vamos a ver en un rato más, vamos a ver el momento. Esto en definitiva son los temas que se deben considerar en las tendencias de la producción, del comercio internacional, del cambio climático, cómo uno espera que se va a comportar todo esto para poder tomar una decisión de alguna inversión, ¿no es cierto?, que no solamente puede ser de un frutal, una decisión de instalar un packing de frutilla, una decisión de que se estaba produciendo trigo hace muchos años, voy a poner a producir papa. ¿Ya? Todo en los principales rubros, en la ODEPA,
hay información acerca de la tendencia, de cuánto se espera producir del año 2022 al 2030, de cuánto comercio se cree que va a haber. Hay una proyección de todo eso, ¿ya? Anastasia, ¿se entiende lo que estoy explicando, Anastasia? Sí, profe. Ya. Aquí, esto, voy a mostrar esto es lo que yo decía a Catalina. Esto ya lo vimos ya en la clase pasada, ¿ya? Esto tómenlo muy en cuenta porque, es decir, cuadros como este, esto es diagnóstico, esto es lo que hay, ¿se fijan? Y esta es la diferenciación regional que hay. Y esta diferenciación regional va cambiando mucho año a año, ¿cierto? ¿Ya? Porque yo le explicaba, y se lo vamos a actualizar bastante nosotros en un rato más, es decir, en la próxima clase, de que normalmente la producción de vino siempre estaba en la quinta región, en Santiago, en Maule y un poco en Ñuble, ¿ya? Pero hoy la tendencia dice que vamos a tener mucha producción en los lagos de los ríos, ¿ya? Donde no había viñas antes, y ahora hay. ¿Se fijan? De esa manera van cambiando las cosas. Pero bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Esto lo voy a pasar rapidito porque son temas que me gustaría mucho ustedes que lo investigaran bien, ¿cierto? Fíjense que hay temas que ustedes tienen que tener muy en cuenta como ingeniero de agronegocio y en definitiva en el ámbito de la alimentación, porque el agronegocio tiene que ver principalmente con alimentos, ¿ya? Alimentos de origen agrícola y pecuario principalmente, ¿ya? Hay temas que tanto desde el punto de vista del productor como el consumidor son temas muy emergentes, ¿ya? Las buenas prácticas. O sea, hoy día hay muchos rubros, por decir algunos. La hortaliza, ¿no es cierto? La leche, ¿no es cierto? La carne, tienen que tener protocolo de buenas prácticas, ¿ya? O si no, es muy difícil que uno pueda vender no solamente al exterior, sino que uno pueda vender a un supermercado. Esto hay que demostrarlo. El consumidor cada vez más pide más por menos. El consumidor cada vez más busca productos bajos en calorías, ¿ya? Que esto es una cosa que no existía hace 10 años atrás. No, y la gente no se fijaba mucho en eso. Cada vez más los consumidores, cuando digo consumidores no solamente en Chile, sino que en el extranjero, internacionalmente exigen productos trazables. Ya hace 2 clases atrás hablamos de la trazabilidad, ¿no es cierto? Que es que los productos que uno va a comprar, uno pueda conocer en la etiqueta, ¿no es cierto? Dice, ¿de dónde viene ese producto? Esto es muy importante en el caso pecuario, en el caso de la carne, por ejemplo, ¿no? Productos que duren más. Los consumidores están exigiendo eso también. Productos fáciles de preparar. O sea, ante esta situación actual, donde la mujer trabaja, ¿no es cierto? Ya la mujer no puede estar trabajando y además, bueno, muchas mujeres lo hacen, no sé cómo, y además estar preparando comida en la casa para su familia. ¿Ya? Entonces, ustedes que son, las chicas sobre todo que son jóvenes, ustedes que están presentes, ¿cierto? Eso ya las mujeres ya no están, ¿viste? Bueno, y el hombre también trabaja, entonces aquí la tendencia, ¿no es cierto?, es que cada vez más los productos alimenticios sean fáciles de preparar, ¿no? Que se hagan muy rápidamente. Los productores, todo lo que producen, tienen que respetar todos los protocolos que hay de medio ambiente, de no afectar el medio ambiente. Y eso también lo exigen mucho el mercado externo y también interno. En el caso de los pecuarios ya no se puede. En el caso de la carne, llegar y maltratar a un animal para sacrificio y para carne que exige el consumidor.
Entonces, hay normas de bienestar animal que se tienen que respetar, hay protocolos, ¿no es cierto? Y eso uno lo tiene que demostrar. Hasta hace unos años atrás, el sacrificio de un animal era una cuestión bastante traumática. Traumática, obviamente, para el animal, pero también para las personas que consumen carne. Y no solamente las vacas, las gallinas, los, los pavos, ¿no es cierto? Todos hoy día se necesitan respirar. Y los alimentos, los consumidores hoy día están exigiendo mucho que sean sanos y saludables. O sea, que sean inocuos y nutritivos, ante todo. ¿No? En especial, la juventud, ¿no es cierto?, cada día más está exigiendo esto, ¿no? Bueno, esto es una cosa bien general que vamos a ver, ¿no es cierto?, muy, muy general, ¿no es cierto?, en cuanto a la energía, uno de los problemas más serios para la competitividad del sector es el alto peso de energía. Entonces, también hay que buscar eso, con energías renovables, amigables, ¿no es cierto?, energía eólica, ¿cierto?, la energía de paneles solares, ¿no es cierto?, energías limpias, ¿no? En cuanto, esto estamos, chicos, seguimos hablando acá de tendencia, estamos hablando, para que no se me pierdan, estamos hablando nosotros de las tendencias de la alimentación. A propósito de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está y qué es lo que viene? ¿Ya? Eso con respecto a energías limpias, en cuanto a la logística también, hay exigencia, ¿no es cierto?, en cuanto a reducir todos los costos logísticos, los costos que hay para exportar o importar productos, ¿cierto? La pavimentación de caminos productivos, la estabilidad laboral, en esto se ha avanzado, no lo que uno quisiera, pero se ha avanzado bastante. Por ejemplo, estudiar la autorización de condiciones especiales en materia de distribución de jornada, ¿ya? Hasta hace unos 25 años atrás la gente trabajaba todavía, como se dice en el campo, de sol a sol, ¿ya? O sea, no sé, de las 5 de la mañana hasta que se ponía el sol en la noche, sin parar. Ya eso ya felizmente, ya es casi un delito ese. También se está trabajando mucho en la discontinuidad permitida en la jornada y los días de descanso de los trabajadores del sector sujetos a la alta estacionalidad. Esto ocurre cuando hay alta estacionalidad, es decir, en los frutales, por ejemplo, para las cosechas, no, y en todos los cultivos, para las cosechas, para la siembra, para las podas, y obviamente la gestión medioambiental, en que hay pauta clarísima en cuanto a la evaluación de los proyectos ambientales. Ya a partir de aquí, ¿no es cierto?, en cuanto a tendencia de lo que viene, surgen para efecto de la agricultura una política económica determinada, una política comercial determinada y una política agrícola. ¿Ya? De la política económica ya estuvimos hablando en la clase pasada, y en la política comercial, la agricultura chilena, política comercial, en especial la política de exportaciones, tiene ciertas características, a diferencia de la política comercial de otros países, de países de menor desarrollo que Chile, ¿ya? En cuanto a la apertura comercial. Chile es una economía absolutamente abierta. Acá nosotros podemos exportar e importar todo tipo de productos de alimentos, desde luego con la exigencia sanitaria y de mercado que hay. Economía abierta desde el punto de vista de los aranceles, ¿ya? Porque hasta hace no muchos años atrás, para que nosotros pudiésemos exportar algún producto, había que pagar un impuesto muy grande. Y para importar también. Y eso, mucho impuesto, 20, 30%, ya sea para exportar e importar. Y ese tema afectaba mucho el comercio internacional. O sea, prácticamente no había comercio internacional. Los países como Chile consumían lo que se producía. Es decir, acá en Chile, el trigo, papa, poroto y fruta que nosotros consumíamos era lo que se producía aquí en Chile. Entonces, ante esta baja, esto sucedió hace como 30 años, y ante esta baja reducción unilateral de los aranceles,
O sea, a nosotros nadie nos exigió que bajáramos los impuestos, sino con excepción que tomó Chile por su cuenta. Y por eso que Chile tiene una economía abierta. Y eso se empezó a reflejar, esto hace como más de 20 años, en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? O sea, economía abierta. ¿Ya? En que los plazos de grabación empezaron a hacerse más amplios, en el caso de productos sensibles, y empezó a haber una apertura amplia, en plazo breve para los principales productos de exportación. Y claro que todo esto está normado, todo esto es bien libre, 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 pero no tan libre porque tiene que estar normado por instrumentos de defensa comercial como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y en que hay cada 2 años, ¿no es cierto?, reuniones de comercio internacional de la OMC, que son las distintas rondas que hay. ¿Ya? Bueno, acá hay un mapita, ¿no es cierto?, de un poco que demuestra que Chile tiene acuerdos con todo el mundo. ¿Ya? Bueno, estos son datos generales que después, mira, para avanzar, yo prefiero que esto, miren esta presentación ustedes, porque hay datos importantes, no los quiero aburrir con todos estos datos, porque quiero avanzar más la cosa del procedimiento, ¿cierto? Las tendencias hoy día, ¿cuáles son? Que no son solamente los hombres de entre 30 y 60 años los que están dedicados a la agricultura, sino que está incorporándose, está habiendo una inclusión, digamos, rapidísima en toda la agricultura nacional de jóvenes, una inclusión mayor, grande de las mujeres, de las comunidades étnicas, de todas las comunidades indígenas nosotros tenemos de norte a sur, e incluso hasta los adultos mayores, también que se están integrando a trabajar. O sea, todo el mundo se está incorporando a esto. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros productos? ¿Cierto? Nuestros productos nosotros los exportamos, ¿no es cierto? Vino, kiwi, frutilla, limones, uva, qué sé yo, ¿cierto? Los exportamos, pero también nosotros tenemos mercado interno. La leche, la carne, el trigo, ¿sí? El maíz, el trigo. ¿Sí? Bueno, acá hay cuál que ustedes pueden ver después. Bueno, acá hay un ranking mundial, ¿no es cierto? Que nosotros estamos metidos, como se dice, en las grandes ligas, que es en arándano, ¿no es cierto? En palta, en uva, en carozo, ¿cierto? Carozo, en frambuesa, y aquí hay que agregar, porque está un poco atrasado, aquí hay que agregar cerezo, que en cerezo estamos en el primer lugar, cerezo en primer lugar. Y hay que agregar también otros productos que han ido apareciendo, ¿no es cierto?, que es avellano. También esto es importante que ustedes lo tengan claro. Industrias, nosotros tenemos industria acá, es decir, industria significa procesamiento, ¿no es cierto? Procesamiento de la uva, es decir, industria del vino, procesamiento de fruta fresca también, o sea, no es que nosotros vendamos solamente en estado de fruta fresca, sino que hay también de fruta seca, producción de carne, lácteos, productos procesados, industria forestal. ¿No? Bueno, estas son cuestiones generales, pero yo ahora quiero dedicarme a otra cosa, así que yo les pido que esto cuando lo vean. Esto entonces es para que ustedes hagan una idea general de la agricultura chilena, ¿ya? De las tendencias, de eso es lo que son las tendencias. ¿Cintia se entendió algo de lo que estoy explicando? ¿Cintia? Profe. ¿Sí? Y tú, Catalina, que estamos al comienzo de la clase viendo qué significa la palabra tendencia, ¿te queda un poco más claro esta hora, Cintia? Cintia. ¿Mm? Cintia o Catalina. Catalina. No, es que no, Catalina, perdón. A ti, Catalina. Empezamos a hablar de esto, ¿cierto? ¿Te queda más claro el concepto de tendencia? Sí, profe.
Sí me quedó. Ya, claro. ¿Viste? Esas son las premisas, lo que acabamos de ver. ¿Ya? Pero acá nos vamos a saltar un poco esto otro, ¿no? A ver. No, a ver, acá primero. Ya. Ya vimos en una clase pasada qué es lo que es el negocio, ¿cierto? ¿Qué significaba la palabra negocio? Por decirlo de alguna manera, es una unidad económica que persigue alcanzar utilidades, ¿cierto? Eso es un negocio, pero ese negocio necesita, para poder desarrollarse, necesita recursos, ¿cierto? ¿Y de qué recursos, por ejemplo, Marco? Marco, ¿estás por ahí? Marco. Ah, me pareció que ahí estaba Marco. No. Le está hablando por el chat, profe, Ya, Marco. ya. No, ya, pero le voy a preguntar entonces a Sebastián. Ya. Le vamos a preguntar entonces a Sebastián. Sebastián, ¿me está escuchando? Sí, profe. Hola. Hola, Sebastián. A ver, Sebastián. Un negocio. Estamos hablando recién que el negocio es una unidad económica, que es lo que persigue generar utilidades, ¿cierto? Ahora, ese negocio, para poder operar, para poder funcionar, necesita de recursos, ¿cierto? ¿Qué recursos crees tú que son los que necesitará un negocio para poder operar? Depende del negocio, pero sí o sí un capital. Ya, capital. Capital, tú te refieres a plata, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Y qué otra cosa más, además de capital, necesitará? Insumos. Ya, insumo. ¿Qué otra cosa más? ¿Mm? Imagínate, por ejemplo, una persona que produce papas, ¿no es cierto? Ese negocio, el negocio es producir y vender papas. Tú me dices que ese negocio de producir y vender papas necesita capital, ya, necesita plata. Necesita insumo. ¿Y qué más necesita? Agua, abono, fertilizantes quizás, un terreno, obviamente. Bien, eso, por ahí vamos, ¿viste? Los recursos principales eh, eh, son eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de negocios? Eso ya lo vimos la vez pasada, o sea, hace 2 clases, vimos cuáles eran los tipos de negocios agrarios que había. ¿Se acuerdan que vimos que los negocios eran producciones agrícolas, ¿no es cierto? Eran productos procesados, era leche, carne, distribuidor de insumos. Hasta una consultora es un negocio agrario, un transportista, ¿no es cierto?, que traslada productos o insumos desde el campo hacia la ciudad. Todos esos son agronegocios, ¿ya? ¿Y qué necesita un negocio para operar? Eso es lo que estamos hablando recién. También necesita tecnología. Entonces, cuando hablamos nosotros de qué necesita un negocio para operar, necesita la tecnología, que ya luego nos vamos a referir a eso, pero necesita los llamados factores de producción. Factores de producción, el sinónimo de eso es recursos de producción, ¿ya? Y el clima, ¿cierto? El clima también es un recurso. O sea, todos estos son recursos. Los factores de producción y el clima, ¿ya? Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos productivos, de recursos humanos y de recursos financieros, ¿cierto? Tú me decías recién que se necesita insumo, ya, insumo.
¿Que se necesita plata? Plata, ¿no es cierto? Está acá, recursos financieros. ¿Que se necesita? Tierra, agua, eso está acá. Y también se necesitan los recursos humanos, pues, ¿viste? O sea, de las personas que trabajan ahí. Estos son los principales recursos en negocio. ¿Me escucha, Sebastián, cierto? Sí, profe. Ya. ¿Mm? Entonces, recursos productivos. Aquí tenemos el tiempo. El factor suelo. O sea, un negocio que pretende producir productos agrícolas en su estado primario, trigo, maíz, papa, poroto, cerezo, uva, qué sé yo, o también un packing, ¿cierto? Necesita, o vaca, ¿no es cierto? Tú siempre, lo más importante que tiene que tener es suelo o terreno, ¿ya? Y la propiedad de ese terreno suelo no es tan importante, porque el terreno puede ser propio del productor, o puede ser arrendado, ¿cierto? O lo puede tener en comodato. Pero en la forma legal que sea, pero el productor tiene que sí o sí tener suelo. Ese es el principal recurso de producción. Compro una cosa agropecuaria, ¿no es cierto? Es el terreno. Y también en casi más del 90%, el 95% de toda la producción de cualquier producto rubro es el agua. Hay algunos que necesitan mucha agua y otros menos agua, pero todos necesitan agua. O sea, tiene que haber entonces un terreno y tiene que haber riego, ¿no? Todos los productos necesitan. Está también el sector primario, ¿cierto? ¿No? Que también es un recurso productivo, porque de esto vamos a hablar más ratito, ¿no es cierto? De la importancia del factor climático, en especial hoy día que tenemos esta situación que ya empezó ya hace años y que va a seguir, pareciera ser, intensificándose, ¿ya? Que son los efectos del cambio climático. Que no llueve, la sequía, etcétera, etcétera, y que imagínense, no llueve y hay sequía y no hay agua, es decir que no se puede producir nada. Eso va a afectar la producción agrícola, por lo tanto va a afectar la producción de alimentos a nivel nacional y global, ¿no? Es una cosa muy, muy importante, ¿ya? Sebastián, a ver, la última preguntita que te hago a ti. Ustedes, me parece que les pregunté en la clase pasada, ¿ustedes han tenido un ramo que hable del factor climático? ¿Del cambio climático? ¿Mm? ¿Sebastián? El semestre pasado tocamos algo del cambio climático. Le había contado que era con el ramo de Francisco Sorondo, pero no me acuerdo es que hice 2 cursos con él, no me acuerdo el nombre exacto. Ya, pero han visto algo de eso, ¿cierto? Sí, algo. Ya. Después tenemos este otro factor recursos humanos, ¿ya? Y esos son los empleados y los trabajadores. O sea, hay un dueño del campo, hay empleados, que será el contador, ¿no es cierto?, el veterinario, qué sé yo, o el asesor agrícola, ¿ya? Y los trabajadores. ¿Sí? Bueno, y están los profesionales y asesores también. Está el ingeniero en agronegocio, el que está diciendo recién, el médico veterinario, el asesor comercial. ¿Sí? Eso. Y los recursos financieros, lo que tú mismo, Sebastián, me decías recién, ¿no es cierto? El capital de trabajo. Capital de trabajo. Sebastián, ¿qué significa el capital de trabajo? Tú me dices, ya, que un negocio necesita recursos, necesita capital. ¿Y qué es el capital? ¿Qué es el capital? Capital inicial para iniciar el negocio con el cual uno dispone para poder comprar algún activo o algo que se necesite para que el negocio prospere. Ya, está bien, ¿ya? Y acá hay que hacer una distinción, porque tú acá decís que el capital que se necesita para que el proyecto se inicie, ¿cierto? Y eso se llama capital de trabajo. Pero hay otro capital, hay otros recursos financieros que son la inversión, ¿cierto? Que es también capital que se necesita para comprar activos. Estos son activos. El capital de trabajo es para pagar sueldos, es para comprar insumos, es para pagar una publicidad,
Eso es capital de trabajo. Y las inversiones son activos, activos como puede ser una máquina, ¿no es cierto? Más tierra, un sistema de riego, establecimientos frutales, todas esas son inversiones. ¿Ya? Ya, vamos a ver ahora la capacidad de uso y el uso del suelo. ¿Miguel? ¿Está Miguel? Sí, profe. Ya, Miguel, a ver si te la voy con esta pregunta. Primera pregunta, ¿ustedes han hecho ramos de suelos, por ejemplo, relacionados con el suelo alguna vez en su malla? Sí. Ya, bien. Dime tú, ¿qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es capacidad de uso y qué es uso del suelo? Uf, la clase anterior me atacó con sostenibilidad y sustentabilidad. Pero está bien, Ya. pues. No, sí, sí. Sí, pues. Eh, Mira, pero mira, en todas, nuevamente, conceptos, siempre las cosas está en la forma de expresarlo. ¿Qué te sugiere a ti esa palabra capacidad de uso? ¿Qué puede hacer eso? Anda al origen de la capacidad de uso. Capacidad de uso del suelo. ¿Qué puede ser eso? Pensemos. bueno, me imagino que tendrá que ver con las características del suelo, por ejemplo, los nutrientes que tiene, la fertilidad, el pH, Muy bien, pues. lo que se puede hacer con él y el uso del suelo, eh, la decisión final de lo que se decide hacer con él, no sé. Bien, pues. ¿Viste? Está bien, muy bien contestado. ¿Ya? Tal cual como lo dijiste. La capacidad de uso son las características que tiene un suelo determinado para producir tal cosa. ¿Cierto? Características de edáficas, ¿no es cierto? Químicas, físicas, de periodicidad, de latitud, qué sé yo. Esas son es la capacidad de uso. ¿Ya? Y el uso del suelo, tal como tú lo dices, es la vocación productiva. ¿En qué ese suelo que tiene tales capacidades, en qué rubro se usa? ¿Cierto? Eso es. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de uso, ¿ya? Vamos a mostrar aquí un mapita que yo les mostré el otro día, que se lo mostré para otra cosa, ¿cierto? Pero para llegar al tema de las vocaciones productivas. Pero no sé si tú estuviste, Sebastián, en la clase anterior, donde yo expliqué, eso está, hay un video de eso, acá está el mar, ¿no es cierto? Acá está Argentina, acá arriba está Perú, y acá abajo está la Antártida, ¿cierto? Chile, este largo tallarín, este gallo, ¿no es cierto?, que el Valle Central, es decir, donde se produce la mayor parte de los productos agroalimentarios que produce Chile para exportarse también para el mercado interno, está apenas entre Valdivia y Ñuble, podría decirlo, y quizá un pedacito de la Araucanía. Ahí está, esa lonjita verde. Ahí se produce casi todo, ¿cierto? Entonces ustedes ven que Chile es un país rico, Chile no es un país rico, Chile es un país que tiene ventajas comparativas con respecto a otros países, pero Chile, desde el punto agrícola, este pedacito. De aquí salen casi no sé, el 80% de los productos que Chile exporta, ¿no? De aquí. Y si se fijan ustedes, este valle se llama valle por eso, valle, porque está entre dos cordilleras, entre la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y está entre la cordillera de la costa, ¿ya? Que es este sector como de San Modo, Café Claro. Entre esos dos valles, entre esas dos cordilleras que lo atajan, ¿cierto? Y en el medio está este valle central. Y este valle central, ¿por qué valle? No solamente porque está entre dos cordilleras, sino que porque toda el agua que está principalmente concentrada acá en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y con los deshielos, esta agua empieza a derretirse y empieza a escurrir hacia el mar en la forma de agua superficial, ¿ya? De agua superficial. Y esta agua superficial que viene bajando, que es la nieve derretida, baja y se va hacia el océano. Esta nieve se transforma en agua y esta agua
va percolando hacia abajo, o sea, va alimentando la napa subterránea, y en la superficie va alimentando los ríos. Ríos, ¿no es cierto?, que van siempre de oriente a poniente, ríos que se van abriendo en brazos, ¿no es cierto?, que son los canales, y a través de los canales, ¿no es cierto?, llegan regueros, y esos regueros son los que llegan al campo, a la parcela o al predio que tienen los agricultores. ¿Ya? Anastasia, ¿se entiende lo que estoy explicando, Anastasia? Sí, profe, sí entiendo. Ya, ¿ya? ¿Ven usted? Entonces, y aquí, cuando estamos hablando de la capacidad de uso, ¿a qué voy con esto? Estamos hablando de la capacidad de uso, ¿cierto? Cuando hablamos de la capacidad de uso, y que Sebastián me explicaba bastante bien, que entendía él por capacidad de uso, se refiere a las características del valle, del suelo del valle, a las características del suelo de la cordillera y a las características de estos territorios, ¿no es cierto?, que están al lado de la cordillera, que es el secano interior, ¿ya?, que es el que está de la cordillera la cordillera de la costa hacia el valle, y el secano costero, que es el secano que está desde la cordillera de la costa hacia el valle. ¿Ya? Y acá está el otro secano, que es el secano precordillerano, que está entre la cordillera y entre el valle. Entonces, Cintia, ¿se entiende lo que estoy explicando, Cintia? Sí, profe. Cintia, ¿tú estuviste en la clase pasada? No, profe, andaba trabajando. Ya, entonces le pregunto a la Catalina. Catalina, ¿tú estuviste en la clase pasada? Sí, profe. Ya. ¿Te acuerdas tú lo que hablamos de la capacidad de uso del secano costero, es decir, de la tierra? Ahora en la clase pasada no hablamos de la palabra capacidad de uso, sino que hablamos de la calidad, ponte tú, del suelo que está pegado al mar, el suelo arenoso. Ese suelo es bueno o malo para la agricultura. ¿Mm? Malo, profe. Malo, ¿cierto? ¿Por qué es malo? Porque le falta arcilla, porque Sí. drenaría y no podría contener las raíces. Muy bien, ¿viste? Por eso, se dan cuenta, eso tiene que ver con la capacidad de uso. La capacidad para usar este suelo es mala, tal como decías tú, ¿cierto? Es mala porque no sirve para, ¿cómo se llama? Para ningún cultivo, ni siquiera para tener animales. Entonces, lo que sirve un poco más es el secano este que está entre la cordillera de la costa y el valle, por así decirlo, que es el secano interior. Secano interior, que es un secano que ya tiene, no es tan malo, ¿ya? Porque el suelo ese tiene un poquito más de arcilla, aunque un suelo muy delgado todavía, un suelo muy delgado, el secano interior muy delgadito, pero tiene un poco más de arcilla, entonces hay cultivos como el trigo, por ejemplo, ¿cierto?, que se puede dar y se da bien, ¿no es cierto? Y algunas leguminosas, ¿no? Algunas leguminosas. En el secano costero, el secano interior, hasta hace no muchos años atrás se producía mucha lenteja, porque la lenteja no es exigente en suelo. Bueno, pero ahora no se produce lenteja, no porque no se pueda, sino que porque las lentejas importadas de Canadá son mucho más baratas de producir, ¿no? Y llegamos entonces al Valle Central. El Valle Central, entonces, Sebastián. Sí, profe. Ya. ¿Cómo entonces el Valle Central? Desde el punto de vista de capacidad de uso del suelo. Más rico, Claro. con más arcilloso, más equilibrado, más Claro, franco, claro, con arena, claro. claro.
Claro, muy bien, ¿viste? Es por eso que algunos compañeros de trabajo mío le llaman a esto el filete de Chile. El filete de Chile es este valle central. Son suelos planos, primero que nada, ¿ya? Suelos planos que tienen una textura del suelo, es decir, una proporción de arena, limo y arcilla bastante conveniente, ¿no es cierto? Tienen agua, porque los ríos donde se detiene esta agua, los ríos y canales principalmente es en este valle, porque después el agua o ya se consumió por aquí, o por las depresiones que hay, se da directamente hacia el océano, se pierde esa agua. Y también son de los mejores suelos de capacidad de uso porque eso se junta también, aunque esto que le voy a decir no es capacidad de uso, sino que es que la latitud que tiene Chile, que es muy buena, ¿no es cierto? La latitud tiene que ver con la luminosidad y con el ángulo en que llega el sol, digamos, a esta zona, ¿ya? Eso es capacidad de uso, ¿ya? Y uso el suelo, disculpen, ¿no? Perdón, estoy acá. ¿Qué es lo que uso el suelo? ¿No? Este lo uso el suelo, Sebastián, ¿cierto? Este lo uso el suelo. O sea, en esta zona, el suelo se usa en estas cosas. En esta otra zona, en Valparaíso, que dice yo, el suelo actualmente se usa en frutas frescas, se usa en horticultura, en función de vientos. En esta zona de acá, el uso del suelo, no se usa en fruta, ni en flores, ni horticultura. No, porque ese suelo se usa principalmente en ganadería ovina y bovina. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren estos dos conceptos. O sea, este concepto de capacidad de uso. ¿Ya? No, sí, perdón, disculpe. Ya estamos. Acá, no, acá está. ¿Cierto? Eso sería capacidad de uso. ¿Ya? Y esto sería uso del suelo, que son el mapa de vocaciones productivas que yo le acabo de mostrar. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar de los suelos ahora. ¿Ya? De los suelos donde opera el agronegocio. Estamos hablando de los recursos productivos. Hablamos que eran recursos productivos, recursos humanos y recursos financieros. Y entre los recursos productivos están los suelos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué uno tiene que tener presente primero en el suelo? El tamaño del predio. ¿Cierto? Hay predios grandes, medianos, pequeños, micro y emprendedores. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir ¿cómo se llama? Un productor de la agricultura familiar campesina? Un productor del INDAP, de esto con que trabajamos nosotros en el INDAP, que es un pequeño productor. Más o menos de cuánta hectárea en promedio será una propiedad de un pequeño productor. ¿Cuánto creen ustedes que será un pequeño productor? ¿De qué tamaño? ¿De qué superficie tendrá un pequeño productor? Aproximadamente. Miguel. Ahí me pilló, profe, no recuerdo el número exacto. Pero más o menos, o sea, si tú vas al campo y ves un pequeño productor, o te pregunto, Sebastián, o Marco, Anastasia, ¿de cuántas hectáreas? Porque ustedes han salido a práctica, ¿no es cierto?, a terreno, a ver a pequeños productores o han ido a ver a medianos y grandes. ¿Qué han visto? Hemos ido a ver solo pequeños agricultores. Ya, pero ¿ustedes supieron de que cuando fueron a ver pequeños productores qué superficie más o menos tenían? ¿Cómo? Cuando vieron a esos pequeños productores, ¿supieron su propiedad de qué tamaño era en hectáreas más o menos?
Ah, chica, entre ¿Pero 1 y 3, cuánto? 1 o 2 hectáreas, algo así. Ya, 3. claro, claro. Ahora esos son bien chicos, ¿ah? Esos son emprendedores muy chiquititos. Porque un pequeño productor tiene 8 hectáreas, 10 hectáreas. Y un emprendedor tiene un pedacito chico, un sitio donde tiene un invernadero. ¿A qué parte fueron ustedes? ¿A qué parte han ido a práctica? ¿A qué lugar? ¿Comuna? ¿Región? Hace como 2 años fuimos a un predio que se llamaba La Primorosa, que vendía, o sea, era un productor chico que vendía como en la zona y vendía frutilla, no me acuerdo qué más vendía, pero era chico y era ¿Y dónde? ¿En qué lugar? cerca de, ¿Ah? cerca de Paine. Ah, ya, Eh, ya, claro, ya. Buen paine por ahí. Sí, ahí hay muchos productores de sandía. De esos productores, claro. Ahora, mira, ese sector de paine donde ustedes fueron, yo hablaba del filete en el sector del valle, pero el sector más espectacular en suelo que tiene Chile es ese. El buen paine. Es plano, con agua, suelos profundos, con una textura espectacular y con muy buena estructura también. ¿Ah? Pero esos son pequeños. Ahora, mira, ¿por qué yo le hablo de esto? Porque casi siempre se ha hablado mucho del tamaño del predio. Entendiendo, obviamente, que si un predio tiene alta hectárea, es mejor que uno que tiene poca hectárea. Lo que es bastante relativo, porque una unidad económica en Magallanes, unidad económica en Magallanes, es como de 1000 hectáreas. O sea, un productor chico tiene 500 hectáreas, chiquitito, ¿ya? En Magallanes. Pero en Paine, donde ustedes estuvieron, un productor con 2 o 3 hectáreas es un tremendo productor. Puede hacer muchas cosas, ¿te fijas? Hay, qué sé yo, los cerezos anualmente, como el quinto año en adelante, por hectárea, tienen una rentabilidad como de 15 millones de pesos. Imagínense, por hectárea, a lo menos. ¿Ya? Una hectárea de maíz tiene una rentabilidad, o sea, una rentabilidad de 1 millón de pesos. ¿No? Y una hectárea en la Araucanía tiene una rentabilidad de 500 lucas. ¿No? Y en Magallanes, una hectárea tiene una rentabilidad como de 100.000 pesos. Pero el tema es que esa persona tiene 500 hectáreas o 1000 hectáreas. ¿No? Entonces, este concepto del tamaño del predio es relativo dependiendo de dónde está el predio, ¿cierto? Por un lado, y dependiendo también de qué rubro tiene. ¿No? Oigan, chicos, vamos a hacer voy a hacer una pausa, ¿les parece? ¿Ya? Para que sigamos luego. Chicos, Bueno, Bueno, profe. profe. ya voy a hacer pausa. Entonces volvemos a las 4, ¿ya? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Vamos a hacer una pausa.
Profe tiene el micrófono desactivado. Ya, ahí estamos. Seguimos entonces, estimados, ¿ya? Ya está Sebastián, Marco, ya está. Ya, entonces nosotros estábamos acá. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sebastián, Marco y Anastasia, ¿se Sí, ve? profe, sí se ve. Ya, ya estamos en esto, ¿ya? Entonces, seguimos. Acá. Ahí. Bueno, después estamos hablando de los recursos de producción. A ver, veníamos de aquí. De acá venimos. Los principales recursos del negocio agrícola. Son los recursos productivos, suelo, agua y clima, recursos humanos, empleados y trabajadores, y recursos financieros, que es el capital de trabajo y de inversión. ¿Ya? Entonces estamos hablando de esto, de los recursos que tiene que tener un negocio agrícola. Y dentro de esos recursos productivos, que los que vimos recién, suelo, agua y clima, estamos hablando del suelo. Estamos hablando recién del tamaño del predio. ¿Ya? Y los tipos de suelo, el tamaño, y están los tipos de suelo. Entonces, Sebastián, ¿estás tú, no? Sí, profe. Ya. ¿Tú te acuerdas qué es lo que es textura del suelo? La textura tiene que ver con lo que hablamos delante, con si era limoso, arenoso o si era Arcilloso. arcilloso, claro. Entonces tiene que ver con la combinación de estas. Ya, muy bien. ¿Y qué será estructura? ¿Te acuerdas? Estructura de un suelo. De cómo está compuesto el suelo. Ya. Me imagino. ¿De qué podría estar compuesto? En material orgánico puede ser. Sí, una opinión. Y la otra, ¿quién estaba diciendo recién? ¿Anastasia? ¿Catalina? ¿Quién estaba Yo, diciendo? sí, así con que tenga como una capa de piedra, arena, tierra de compost. Así Exactamente, eso es. La estructura del suelo tiene que ver con la mezcla de tierra y con piedras, ¿no es cierto? Y dentro de la tierra, ¿no es cierto?, con capas que tengan que ver con una capa orgánica, ¿no es cierto?, una capa no orgánica. La estructura tiene que ver mucho con el perfil de los suelos. ¿No? ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de una calicata? ¿Saben lo que es una calicata? No, profe. Es como un hoyo, ¿no? Exacto. Es un hoyo grande que tú haces para ver el perfil del suelo, el corte del suelo. ¿Ves? Entonces la capa de arriba, ¿no es cierto?, es la capa de suelo realmente, y ahí se ve el alto que tiene esa capa. Los suelos delgados, por ejemplo, los que están en el secano interior, la capa de suelo debe ser de unos 3 centímetros, a lo más 5 centímetros, ¿ya? Y después vienen, no sé, jarpán, arcilla 100%, o mucha piedra, o mucha arena, ¿ya? Entonces el suelo en definitiva, un suelo de secano interior es como 5 centímetros, y eso significa, Anastasia, que ahí se puede plantar frutales. ¿Cómo, profe? En un suelo que tiene una altura, en un suelo muy delgado, que tiene una altura máximo de 5 centímetros. ¿Ahí se pueden plantar frutales? No, No. no se puede. Ya, ¿por qué? Porque tiene que tener mayor profundidad, como unos 3 metros parece mínimo. Para la raíz, ¿cierto? Para la Sí. raíz, justamente. No, si 3 metros a lo mejor es excesivo, pero tiene que tener, mira, para muchos cultivos, lo único que se puede dar con 5 centímetros solo podría ser ciertos pastos naturales, o con un poquito más, a lo mejor algún trigo, una variedad especial que enraíce poco, ¿ya? Pero qué sé yo, para tubérculos,
incluso hasta para mí, para qué decir frutales se necesita un suelo bastante más alto, ¿cierto? No suelos tan delgaditos, ¿cierto? Y esos suelos, de que estamos hablando, los suelos más profundos, están en el Valle Central, ¿ya? Y en los dos secanos, en los secanos interiores, secanos precordilleranos, son, no sé, de 5, 8 centímetros. Y en suelo arenoso, en el secano costero, bueno, ese suelo no tiene casi nada de suelo, casi nada de perfil. Y eso es lo que se ve normalmente en una caticata, es el perfil del suelo. Es la capita de arriba, la capa del suelo, la capa después que viene de otros materiales que no es exactamente suelo, y la composición de piedras que hay dispersa en el perfil de un suelo. Para los frutales, por ejemplo, es imprescindible que los suelos sean pedregosos. Suelo pedregoso. Un suelo pedregoso, ¿por qué? Porque las raíces son un poco gruesas, ¿no es cierto? Y necesitan un espacio para moverse al interior del suelo. Cerezo, avellano, necesitan suelo profundo, suelos pedregosos, por ejemplo. Eso es textura y estructura, ¿ya? Y después está la latitud, la exposición, ¿cierto? Esa es la exposición del suelo. Y esto ya lo vimos ya, hay suelos, ¿no es cierto?, costeros, suelos del Valle Central y suelo de la cordillera. Esto lo acabamos de ver, ¿ya? Y esto también tiene que ver con lo anterior, ¿no es cierto?, que son las áreas homogéneas, ¿ya? Área homogénea significa, ¿qué significa? Significa que en una superficie importante de un territorio o es de secano o es de valle o de cordillera. Por ejemplo, área homogénea se da en toda una comuna o a veces en más de una comuna, ¿ah? Son grandes manchas que aparecen en los planos que involucran a veces a un sector de una comuna, pero en que el suelo es homogéneo. Es un suelo, ¿no es cierto?, homogéneo o de secano o de valle o cordillera, ¿no? Y suelo por región de Chile, eso es lo que estuvimos viendo recién, que la vocación productiva de ese plano donde está el uso del suelo, que eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, donde están los tipos productivos que hay en cada región de Chile. Todo esto que estamos viendo acá tiene que ver con el uso del suelo, ¿ya? Perdón, con los suelos en general, con los suelos, ¿ya? Porque estamos hablando de las características del suelo, ¿ya? Es decir, de capacidad de uso y de uso del suelo, ¿ya? Ahora bien, el tema del agua. Tenemos suelo, que es indispensable para cualquier cultivo. Uno tiene que tener suelo para cualquier cosa. Y mira, pero antes de esto, que tiene que ver con suelo también, ¿ya? Acá están también los invernaderos. ¿Se fijan? Los invernaderos, ustedes saben que es un sector protegido, ¿no es cierto? Protegido del excesivo sol, ¿no es cierto? Protegido de los animales, protegido de viento, etcétera, etcétera. Los invernaderos. Ya hay invernaderos que tienen un suelo que está en el piso, ¿ya? Y allí se prepara el suelo, qué sé yo, y se controlan las variables de humedad, de viento, de temperatura, ¿no es cierto?, que es lo que se controla para tener un cultivo, digamos, en las mejores condiciones posibles. Pero invernaderos también tienen mesas, ¿ya? Mesas. Es decir, son mesas en las cuales hay tierra, obviamente, ¿cierto? Y allí se plantan las distintas especies, ¿ya? Estos son bastante conocidos las mesas porque, bueno, no solamente porque tú manejas de mejor manera el suelo, ¿ya? Incluso con las manos, ¿sí? Y también de comodidad para la persona que está a cargo del invernadero. De comodidad porque la mesa está a la misma altura, no tiene que agacharse ni ponerse en 4 patas para trabajar, ¿ya? Entonces ahí el sustrato es tierra en un invernadero. Pero hay otros tipos de suelo, ¿no es cierto?, que es cuando el suelo es agua, que son los cultivos hidropónicos. Yo escuché
que una de ustedes me comentó en una clase pasada que habían visitado o que conocía un invernadero con hidroponía, ¿ya? Los que no lo conozcan aún, traten de conocerlo en cuanto puedan, en cuanto se puedan salir al campo, porque es algo muy, muy espectacular. La hidroponía. Son los mismos invernaderos y en que las mesas, ¿no es cierto?, en vez de tener un sustrato suelo, tienen agua. Un agua que es bastante manejable, ¿ya? A esa agua se le colocan, ¿no es cierto?, se van colocando, se controlan los nutrientes, además de las variables climáticas, temperatura, suelo, viento, todo eso, se controla también de una manera muy, muy eficiente, ¿no es cierto?, los fertilizantes, los pesticidas si que fueran necesarios, y nutrientes específicos, micronutrientes, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver con suelo, o sea, porque acá el suelo lo que tiene que ver es el sustrato, dónde se maneja la planta o el árbol. En el caso, en todos los casos, es en la tierra, ya sea tierra que esté en el piso o tierra que esté en una mesa, pero también el agua, ¿ya? Y ya, eso era suelo. Pero ahora vamos a pasar al otro rubro, que agua, que acá sí que ya estamos hablando de agua superficial, de agua... a ver, no, le voy a preguntar a la Catalina. ¿Catalina? ¿Catalina? ¿Está la Catalina? No está la Catalina. Anastasia. ¿Tú, Anastasia? Sí, profe. Ya. El agua para un cultivo agrícola. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde saca agua? ¿De dónde la extraes tú el agua para regar un campo? Va a depender si el predio se encuentra cerca de un estero, porque la puedes sacar de ahí, Del estero. o hacer Muy bien. de un pozo. Ya, tenemos entonces aguas superficiales, ¿cierto? Que es un estero, ¿ya? Muy bien. De un pozo, que son aguas subterráneas, ¿cierto? Agua superficial, agua subterránea. ¿Y de qué otra parte más? ¿De dónde puede sacar agua un predio? Por ejemplo, en la zona centro, sur y sur. ¿De las lluvias? De las lluvias. Muy bien, claro. Entonces tenemos aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas pluviales de la lluvia, ¿cierto? Y recién la Anastasia me decía que a través de un estero, ¿cierto? Y el estero viene de un canal, y el canal viene de un río, ¿cierto, Anastasia? ¿Mm? Anastasia, ¿sabes lo que estoy diciendo, cierto? De un estero. Pero también puede provenir esa agua de un embalse, ¿ya? De un embalse enorme, como el embalse que hay en La Serena, el embalse Puclaro, que está hacia arriba, en el Valle del Elqui, o también puede provenir de un embalse más chiquitito, de un embalse comunal que haya, ¿cierto? O incluso de un embalse que el propio predio tiene, ¿ya? Un embalse pequeño donde en un sector atajó la agua en un hoyo grande, ¿no es cierto? Y esa persona junta agua, ya sea la alimenta con el agua de un estero o con el agua de la lluvia, ¿ya? Y entonces de ahí también puede provenir. Es un agua superficial, pero el agua superficial puede venir de un estero y río directamente, o puede provenir también de un embalse. Pequeñito, predial, un embalse predial, un embalse comunitario, o un embalse comunal, o un embalse grande, como el que está, embalses grandes que hay hay 5 o 6 embalses enormes que hay en Chile, ¿ya? ¿No? Entonces, esto es lo que está explicando decir. Hay suelos con aguas superficiales y suelos con aguas subterráneas, ¿ya? Y estos son los suelos del Valle Central. Suelos del Valle Central. ¿Se fijan? Suelos del Valle Central tienen riego superficial y subterráneo. El agua superficial viene de regueros o también puede venir de embalses, ¿ya? Y en el caso de los suelos de secano,
aquí cuando hablamos de secano, estamos hablando de secano interior y secano precordillerano. El agua con que cuentan estos predios, principalmente en el caso del sur de Chile, son aguas de lluvia. ¿Ya? En el sur de Chile. Y principalmente el sector norte también son la poca agua que se genere, ¿no es cierto? Con esa agua funcionan los suelos de secano interior, los suelos de secano precordillerano. Bueno, ya hay casos sin riego, que no tienen ninguna de estas posibilidades, ¿no es cierto? Ni superficial, ni subterránea, ni agua y lluvia. Entonces son suelos que, por las características de textura que tienen y las características de humedad que hay en la zona, con un poquito de agua que cae, no sé, una pura vez al año, esos suelos, por la textura y estructura que tienen, son capaces de conservar toda esa humedad, conservarla de una manera casi mágica. ¿Ya? El caso Vega, y eso se llaman las vegas. Vegas, así ese tipo de suelo. Y hay vegas muy buenas, tiene las vegas en el sur, en Carahue, por ejemplo, hay esos suelos, son suelos de vega, ¿no es cierto?, donde se producen muy, pero muy bien las parras. Y muchos otros cultivos, ¿ya? Entonces, ya vimos el tema del suelo y el tema del agua, ¿ya? Y el clima. El clima. El clima, vamos a ver que el clima no es un factor, ¿ya? No necesariamente un factor no es un recurso de producción, como lo es el suelo del agua. El clima es más bien una condición. Una condición. Uno puede tener un clima muy bueno, o clima más o menos, o clima malo. El clima muy bueno no es para siempre. El clima muy bueno se puede transformar en un clima inconveniente, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con el tema de los efectos del cambio climático, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es bueno tenerlo claro, que es un recurso productivo, pero no es clásicamente lo que se conoce como factor, sino que es una condición, por lo variable que es, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para controlar el clima? ¿Ya? Lo que hace un productor, ¿no es cierto?, para poder afirmar la decisión que tiene de cultivar un rubro determinado u otro, ¿cierto? O también, ¿qué es lo que hace un productor para prever probables cambios que puedan haber en el clima, ¿cierto? Se tiene que saber qué es lo que va a hacer en adelante, ¿no es cierto? Entonces, ese productor consulta las predicciones meteorológicas, ¿no? Y esto hoy día está muy avanzado, ¿no? Hoy día un productor sabe exactamente qué va a pasar desde el punto de vista del clima, por lo menos de aquí a una semana. Sabe que va a haber tal temperatura, si va a ser suelo despejado o suelo cubierto, si va a llover o no, y si llueve, a qué hora va a llover, ¿no? Es decir, todo esto está bastante, hay muy buenas tecnologías, ¿no? Y los productores hoy día, no solamente los grandes, los medianos, hay muchos chicos, también productores chicos, que tienen una aplicación en su teléfono, ¿ya? Y esa aplicación le está informando constantemente qué es lo que va a pasar. Al otro día, 2 días, 3 días. Por ejemplo, los productores que tienen cerezo, los cerezos son muy sensibles en cuanto a mortandad de la planta, muy sensibles a la helada, por ejemplo, los cerezos. Entonces, un productor con esta aplicación que tiene en su celular, él puede saber cuándo se va a producir una helada. Y la helada, uno puede prever que la temperatura en 3 días más va a estar soleado con 23 grados. Pero la helada no. Las heladas son cambios que se producen con muy poca anticipación.
Y acá esto es lo importante, que hay productores de frutales, por ejemplo, que la aplicación que tienen les avisa hoy día a las 5 de la tarde que a la noche va a haber una helada. Y si hay una helada, y si viene cerezo, se le parten los cerezos. Se le parte por la mitad, las cerezas se le empiezan a hacer daño, y esos cerezos después no se pueden exportar. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa que puede hacer un productor de estar consultando las predicciones meteorológicas. Lo otro que puede hacer un productor ante problemas climáticos, que es adecuarse al clima. Adecuarse al clima, porque el clima que tiene, por ejemplo, la gente en Melipilla, ya tiene ya ese clima. ¿Ya? Antes era mucho mejor, antes llovía, antes no había tanta temperatura, qué sé yo, pero hoy día ya está absolutamente claro que el clima no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, si una persona que está en Melipilla producir paltos le generaba muchos problemas porque los paltos son muy sensibles, digamos, a la falta de agua, muy sensibles a la falta de agua. Entonces esa persona puede decidir tener otro cultivo. ¿Ya? Por ejemplo, avellanos. Los avellanos necesitan poca agua. O muchos otros rubros. Entonces, fíjense que yo lo que quiero explicar con esto es que el clima no es una condición. ¿Y qué hace el productor cuando tiene este problema? Consulta la metodología que le puede llegar a su computador y adecua los cultivos que va a producir ahí al clima que ya tiene. O sea, si antes llovían 400 milímetros al año y hoy, hace años ya que está lloviendo 200 milímetros al año, tiene que escoger una opción productiva que no sea sensible a este cambio tan drástico del clima. ¿Ya? Entonces está produciendo un rubro determinado, por ejemplo, papa, ¿ya? Perdón, está produciendo arroz, por ejemplo, no se necesita mucha agua, arroz, ¿ya? Y ya hay este cambio climático, que hay sequía, que no llueve, todo eso, entonces él deja de producir arroz y se pone a producir otro rubro que no le va a afectar tanto la sequía o la falta de agua. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué hacer? Si uno ya le cambió el clima, ya aquí hay que recurrir a mitigaciones específicas. Mitigaciones significa cómo yo puedo adecuarme, adaptarme, ¿no es cierto?, a las condiciones que me da el clima en un terreno determinado. ¿Ya? Bueno, ahí más adelante voy a explicar acá, que no tiene mucho que ver con la presión del cambio climático, que hay una corriente de la niña y una corriente de la niña. Ya, más adelante voy a explicar eso. ¿Ya? Catalina, ¿está bueno? No sé si está la Catalina. ¿Está bueno la Catalina? Sí, aquí estoy. ¿Se entiende esto que estoy explicando, Catalina? ¿Esto del clima? Sí, profe. Ya. ¿Viste? De esa manera uno puede enfrentar los cambios climáticos. Ya vamos a ver más adelante el tema de los cambios climáticos. ¿Ya? Recursos humanos. Bueno, acá en recursos humanos, ¿cierto? Había muchos, ¿se acuerdan? Que estaban el dueño, están los empleados, los trabajadores, los profesionales. Dependiendo del rubro, si es trigo, o si es cerezo, o un packing de frambuesa, ¿no es cierto? Va a ser distinto los recursos humanos que van a tener. O sea, claro, en cada predio, ¿no?, en cada propiedad agrícola, hay un dueño. Y el dueño a veces está metido dentro del campo, de la gestión del campo, y otras veces no está. Y el que está a cargo de todo eso es el administrador. Entonces acá tenemos nosotros recursos humanos que son recursos humanos, primero son de gestión, ¿ya? También puede tener recursos humanos relacionados con la operación del negocio, es decir, con la administración y la operación del negocio. Y hay otros que tienen que ver con los mercados. ¿Ya? Ahora, los recursos humanos, ¿cómo se contratan? ¿Ya? Yo le explicaba en unas clases pasadas que hay dos tipos de contratos. O sea, perdón, hay dos tipos de situación laboral. Hay personas que están contratados permanentemente.
con un contrato, ¿no es cierto? Y con el descuento para la AFP y FONASA, ¿ya? Es un tipo de contrato permanente que hay en muchos campos de Chile. Y están también los asesores. Ese médico veterinario que va al predio, ¿no es cierto?, ante determinado evento de los animales que tiene una persona, o sea un productor, ¿ya? En una aparición, ¿no es cierto?, en una muerte, en, qué sé yo, en una enfermedad que tiene un animal, ahí están los asesores del veterinario. Y normalmente esa persona no está contratada por el año, sino que está contratada por hacer tantas visitas durante el año, que a veces son 4, 5, 6, en el caso pecuario, en el caso de producción de carne y leche. En el caso de cultivo, en trigo, por ejemplo, prácticamente no hay asesores, pero en un cultivo como los cerezos, ¿no es cierto? Hay asesores de gestión, hay asesores de tecnología, ¿no es cierto? Hay asesores de innovación, es decir, hay asesores contables, ¿no es cierto?, que puede ser un ingeniero comercial, un contador, asesores legales también. ¿Eh? Y estos recursos humanos, ¿qué tipo de servicios son? ¿Ya? Los recursos humanos son servicios propios, ¿ya? Propios. Pero también están los servicios a terceros, ¿ya? Eso tiene que ver con los consultores, ¿ya? Perdón. Y aquí vamos a los recursos financieros. Recursos financieros. Aquí tenemos activos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver un poco, o sea, esta misma parte tiene que ver con el otro lado, ¿no? Los recursos financieros. O sea, el capital, como me parece que decía Sebastián o Miguel, uno de los, Sebastián. Los recursos financieros que tiene el productor, el empresario, son los activos que tiene. Activos corrientes acá abajo, es la plata que tiene en la caja, que tiene en la tarjeta, ¿cierto? El activo corriente también incluye cuentas por cobrar, las platas que a uno le deben como empresa. Y también están los inventarios, ya que no se me pegó la hojita para abajo. Y los activos no corrientes o fijos son los terrenos, las máquinas, equipos y construcción. Después tenemos, eso es lo que tenemos. Después acá está lo que debemos, ¿cierto? Y eso lo que debemos se llama pasivo. Pasivo. Y hay dos tipos de pasivo. Un pasivo a corto plazo y un pasivo a largo plazo. ¿Sí? De deudas. Y los pasivos a corto plazo normalmente son acreedores, personas que nosotros teníamos que les pagamos una vez que hayamos recibido y después 2 semanas, bueno, depende del rubro, depende de la situación, en un tiempo más se vuelven a reunir para esto. ¿Ya? Entonces tenemos pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Entre los pasivos a corto plazo están los acreedores, ¿ya? Aquí, personas o empresas a quienes nosotros le debemos. Están las cuentas por pagar, ¿cierto? Que no la hemos pagado. O sea, hay mucha gente en el país aquí ya que no está pagando los servicios básicos. ¿Ya? Y además del corto plazo está el pasivo a largo plazo. Y aquí es cuando uno se compra un camión, una casa o algo así, y lo compras con crédito. ¿Y el crédito en qué consiste, no es cierto? El crédito consiste en préstamos y deuda a largo plazo, o sea, de aquí a 10 años, por lo menos. Hay otros que dan 2 años de gracia y son 12 años. ¿No? Entonces, esto está realmente bastante claro. Y finalmente, el patrimonio, capital social, ganancia acumulada y otra cosa. Entonces aquí, en el patrimonio, acordémonos que el patrimonio ¿de dónde sale? Sale de la resta del total de activos menos el total de pasivos, se genera el patrimonio. ¿Ya? Sebastián, ¿entiende esto que acaba de mostrar, Sebastián? Sí, profe. Ya. ¿Y tú, Catalina?
Tiene que ver con la contabilidad y costo. Claro, ¿viste? Que esto está metido, la contabilidad está metida en todas partes. ¿Ya? ¿Y tú, Catalina, lo entiendes esto? Sí, profe, sí se entiende. Ya, muy bien. Sí. Ya, acá vamos a salir de esto. Y voy a mostrarle, vamos a ir acá otra cosita. A ver. Ah, aquí está. Entonces aquí. Acá, ahora sí. Oye, antes de seguir, estimados, antes de seguir en esto que estamos viendo, déjenme ver una cosilla aquí. No, un poco. Entonces, acá, ahora sí. Oye, una cosa que les quiero preguntar. ¿Alguna de ustedes ha visto un poco más de la... ¿Alguno de ustedes ha visto un poco más del informe, de la idea de proyecto de innovación? ¿No? ¿Ha visto alguno de ustedes algo de eso? ¿Mm? Chicos. Yo aún no, profe. No sé mi compañero. Pero tú, por ejemplo, ¿tienes alguna idea de algún proyecto? ¿Alguna idea? No sé, algo que estás pensando que podría ser algo, algún proyecto innovador. El semestre pasado hicimos una FEPA y no sé si me servirá ese o buscar otro. ¿Pero cuál hiciste? Hicimos un proyecto que era de muebles o como mobiliario en base a cáscaras de nueces, almendras, o sea, cáscara de nueces, avellana, esas cosas. Ese era el Ya. proyecto. Ya, pero eso, ¿por qué tú dices hicimos? ¿Lo hiciste tú sola o lo hiciste con tus No, compañeros? porque era en pareja. Ah, ya, Lo hice con Marcelo, pero Marcelo no está en esta clase. ya. No, está bien. ¿Ya? Bueno, yo les pido que vayan ubicando un proyecto. Mira, yo les pido realmente que ojalá que ustedes lo puedan hacer porque es algo que les va a servir a ustedes, ¿no? ¿Y tú, Sebastián, tienes algo visto? Sebastián, ¿tienes alguna idea de alguna cosa? Sí, también iba a estar como tomando algo del un semestre pasado que hice, que era, no sé si tiene que ver con el tema, pero era un vodka para celíacos, que era a base de otra planta, que la cual los celíacos se podrían tomarla. Ya, 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 ya. Pero no sé si tiene que ver con el proyecto. Ya. Es que mira, yo lo que tienen que hacer en esto es ¿cómo se llama es lo que yo le acabo de enviar allá a ustedes, es el contenido que yo les propuse. ¿Se fijan? ¿Ah? Ese contenido es el que a mí me gustaría que ustedes puedan ver. ¿Ah? Por eso que ojalá que lo puedan ver en cuanto puedan. ¿Ah? Bueno, ahí vean ustedes, me gustaría que en cuanto pudieran ¿cómo se llama? Me consulten. ¿Sí? Entonces, esto, ya vamos a pasar a otra cosita acá, que es, ¿es esto de esto? A ver, déjenme ver una cosita acá. No, así no es. Lo saco acá, algo que me gustaría que vamos a trabajar un poco.
Acá. Estoy buscando un material que les quiero mostrar. Acá. Chicos, ¿se ve un Word que estoy mostrando? A una carga del Word, profe, se ve el Gmail, el correo. Ah, ya. Ah, no, no se ve todavía. Espera un poco. Ah, esto. Ah, aquí está. Quiero aprovechar de mostrarle. Voy mostrando el correo. Ya. Esto. Esto viene acá. Ahí. Ya. Entonces. Aquí. Ahí. Aquí. ¿Y ahora se ve un Word o todavía no? Ah, sí, profe. Ya. Mira, les quiero mostrar yo un documento que lo tengo que pasar a un PowerPoint, pero que yo les quiero hablar del tema del cambio climático. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Ya, chiquillos. No, mucho. ¿Se ven? ¿Mm? ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Ya. Mira, vamos a hablar un poquito del cambio climático. Bueno, primera cosa es que Chile se está secando. Tal cual, ¿cierto? Ahora este diagnóstico es oficial. Bueno, no solamente Chile, sino que varios otros países están en la latitud nuestra. Chile es uno de los países que más va a sufrir, más está sufriendo los efectos del cambio climático. Y pasa que aún, bueno, están saliendo noticias, ¿cierto? Pero ni la autoridad ni la institución asumen la tremenda magnitud del problema, ¿ya? O sea, claro, ahora estamos con el tema de la pandemia, pero muy pronto va a empezar a llegar este otro tremendísimo problema que hay, son los efectos del cambio climático. Y respecto al cambio climático es que, o sea, es un acto más grave que lo que se está viendo. No es solamente el punto de vista agrícola, es el punto de vista de la vida, ¿no es cierto? Aquí se afectan especies animales, no solamente el hombre, animales. Es un problema bastante grande. Y esto se está produciendo mucho en Chile porque Chile no se ha preocupado por esto, ni el mundo tampoco, pero Chile, estamos hablando de Chile, entonces aquí han habido fallas de regulación. Y hay tremenda inequidad en la asignación de recursos, porque mucha agua, ¿no es cierto?, que podría usarse, no se puede usar porque está en manos de consorcios, qué sé yo, de mineras, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, según la ley, ¿no es cierto?, el agua para consumo humano no es más importante que para el suministro minero o agrícola, según la ley. Y esto es lo que se quiere cambiar un poco con la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Y esto considera grandes extensiones de terreno agrícola de empresas medianas y grandes. Entonces, el tema acá es la propiedad de la tierra y la propiedad del agua.
Porque sepan ustedes que una persona que, una propiedad agrícola, uno dice, bueno, el señor Juanito Torres es dueño de 10 hectáreas de terreno. Pero ese señor no necesariamente es dueño del agua o los esteros, los regueros que pasan por el medio de la propiedad. Antes, un terreno agrícola incluía la propiedad de la tierra y la propiedad del agua. Aquí tenían, hoy día no. Uno puede ser propietario de un terreno y en que hay agua por todos lados, pero si esa agua no llega al predio, este terreno no es propietario del agua. Eso es como el estado del arte del cambio climático, ¿ya? Ahora bien, algunos conceptos y definiciones, ¿no? Esto yo creo que ustedes lo saben, ¿no es cierto? Pero de todas maneras lo vamos a ver, ¿no es cierto? Hay una capa de gases que rodean a la Tierra. Y esta capa de gases que rodean al planeta está formada por nitrógeno, oxígeno y otros gases, como el vapor de agua, el ozono y el CO2, y el metano, entre otros, ¿ya? Entonces, es una definición que tenemos que tenerla clara para entender qué es lo que el efecto del cambio climático. En cuanto a la agricultura y alimentación, por estas condiciones, históricamente la producción de alimentos, la agricultura y el desarrollo de la agricultura probablemente tal, ha sido un proceso de adaptación al clima. O sea, cada vez que nosotros tomamos una decisión del uso del suelo, es porque nosotros estamos considerando los factores que hay en ese suelo, o sea, factor del suelo, de agua y el clima que hay en ese territorio. Por eso históricamente la producción de alimentos y el desarrollo de la agricultura se adecuó a eso, al clima que hay, ¿ya? Pero pasa que este clima que siempre había habido, hoy día no es tan estable, ¿ya? Hoy día la agricultura está amenazada por los cambios climáticos que se están produciendo, ¿ya? Cambios climáticos, que hay mucha más temperatura, más sequía, menos lluvia. Y todo esto está provocado por la nave. Pero ya más abajo le voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos del clima? Por eso que el clima, yo le decía recién que es una condición, ¿no es cierto?, para desarrollar la agricultura, no exactamente un factor, ni un recurso de producción. El riesgo del clima. Este riesgo está dado por la variabilidad climática, que se origina por los procesos naturales, los que son predecibles con algún grado de certeza, ¿ya? Hay ciertas variables que son clave para el crecimiento de los cultivos, la precipitación y la temperatura. Es decir, para que se desarrolle el cultivo de frambuesa, nosotros tenemos que predecir, saber que vamos a contar con una cantidad de precipitaciones determinada y con una temperatura determinada. Si donde estoy produciendo frambuesa, la temperatura media, que era de 15 grados, bajó a menos 3 grados, no puedo producir, ¿cierto? Ven ustedes que estas son condiciones. Entonces estas variables claves para el crecimiento de los cultivos podrían ser severamente afectadas y así impactar la producción agrícola y por lo tanto el abastecimiento del clima en todo el planeta. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son estas variables que inciden en el crecimiento de los cultivos? ¿Ya? El aumento de la temperatura en la Tierra, ¿ya? El aumento de la temperatura en el planeta. El planeta tiene una temperatura, siempre tiene una temperatura media, determinada. Y lo que se está produciendo es un aumento de la temperatura en todo el planeta. Entonces, este aumento de la temperatura en todo el planeta genera un efecto invernadero. ¿Ya? Ahí está el efecto invernadero. ¿Ya? O también se llama calentamiento global. ¿Sí? Entonces, en la atmósfera, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Cuando aumenta la temperatura de la Tierra. En la atmósfera, no toda la radiación térmica emitida por la Tierra, o sea, desde la Tierra hacia arriba, no toda la radiación térmica emitida por la Tierra alcanza el espacio exterior. No alcanza, no se diluye, sino que no alcanza a llegar al espacio interior. Queda como encerrada. Por eso se llama efecto invernadero. No alcanza. Y esto se produce por los cambios en la composición de la capa de gases que rodea la Tierra, ¿ya? Entonces, parte
de esta temperatura es absorbida porque llega al techo, no alcanza ¿cómo se llama? El espacio exterior, como que choca con esa valla que hay, y esa misma temperatura es reflejada de nuevo hacia la superficie de la Tierra, por las moléculas de gases de efecto invernadero. Por eso que se llaman los GI, gases con efecto invernadero. Y las nubes, ¿ya? O sea, los gases, las nubes, pero principalmente los gases de efecto invernadero, impiden que esa temperatura se vaya hacia arriba, sino que queda encerrada. Y eso es lo que da lugar a una temperatura media global en torno a los 14 y 15 grados. Muy superior a normalmente, históricamente, esa temperatura media que tenía la Tierra. Muy superior a la temperatura de menos 19 grados que sentiríamos sin el efecto invernadero actual. ¿Ya? Estos gases de efecto invernadero tienen la particularidad de absorber calor, entre los cuales destacan el vapor de agua, el CO y el metano. Entonces, la causa principal del calentamiento global es el aumento de la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera. Por ello, aumenta la temperatura media global de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Catalina, ¿se entiende lo que estoy explicando? Catalina. Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? ¿Y tú, Anastasia, también? ¿Anastasia? Ah, está la Anastasia, parece, profe. ¿No? ¿Y el Sebastián está? Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí. ¿Sí? ¿Esto lo sabías? Lo del efecto invernadero no, pero claro. Ya. Los gases con efecto invernadero, eso es lo que causa el aumento de la temperatura del planeta. ¿Ya? Y cuando aumenta la temperatura del planeta, esa es la causa por la cual se han generado la sequía, ¿no es cierto? Y la falta de precipitación. Ya, todo esto que pasa arriba, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos de la agricultura? La actividad agropecuaria aporta con el 13% de emisiones de gases de efecto invernadero, considerada como la principal contribuyente en incrementar la concentración de metano, rumiante, maíz. Entonces, ¿pero cuáles son los cambios definitivos? El cambio climático hace referencia a los cambios en las características climáticas. Este cambio climático, este aumento de la temperatura de la Tierra, genera efectos, cambios climáticos en la temperatura, en la humedad, en la lluvia, en el viento y en todos los fenómenos meteorológicos severos durante periodos prolongados. Por ejemplo, en el norte chico de Chile, hace como 10 años que no llueve. 10 años que no llueve. En los últimos 10 años. Entonces, es un efecto bastante drástico de los gases con efecto invernadero. Ahora bien, pero estos gases con efecto invernadero, ¿de dónde salen? Estos son los gases, producto de la tremenda contaminación que tenemos. Por eso se producen esos gases con efecto invernadero. ¿Ya? De contaminación, digamos, por el uso de energías como el petróleo, ¿no es cierto? Y por la producción, por el sistema de producción que tienen las grandes economías, principalmente Estados Unidos y China, y Rusia, ¿ya? Que lo que no se hacen cargo de toda esta situación, ¿no? Y esta situación, esto tiene en definitiva un impacto sobre casi todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros ecosistemas sufren la pérdida de la biodiversidad, del hábitat y los sistemas humanos, como la salud, los que se verán afectados negativamente. ¿Ya? Ahora, estos cambios a nivel global de la agricultura, ¿qué pasa en Chile? En Chile, en la agricultura chilena. ¿Ya? En la agricultura chilena, la precipitación y lluvias han disminuido en gran parte del territorio en los últimos años. Las temperaturas mínimas han subido y las máximas han bajado en la costa. En zonas interiores, en la zona de los valles, ¿no es cierto?, las mínimas y máximas han subido por igual, afectando a la agricultura y trayendo mayores riesgos biológicos. Entonces, uno dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de todo esto? ¿Ya?
Y eso tiene que ver con el rediseño de la agricultura. Todo esto, todo lo que le estaba explicando, conduce en el mundo, en Chile, a un rediseño de la región agrícola. Y esto es lo que hablamos hace como 2 clases atrás, que se produce la migración de ciertas especies hacia regiones del sur o hacia la costa. Cambios tecnológicos como sistema de riego de alta eficiencia, sistema de reducción de estrés, agriculturización de regiones que en la actualidad tienen baja intensidad de uso del suelo. Por ejemplo, veamos, migración de ciertas especies hacia el sur. Esto es lo que yo le he dicho que mucho vino que se producía antes en la 4ª región, en Coquimbo, ya no se puede producir ahí porque no hay agua, ¿ya? Entonces, por eso es que esas especies viníferas de viña, que antes llegaban solamente hasta Ñuble, hoy día hay viñas en los ríos y los lagos, no solamente en la Araucanía, en los ríos y los lagos. ¿Ya? A eso se refiere. Cambios tecnológicos como sistema de riego de alta eficiencia. Es decir, nosotros siempre antes habíamos estado regando en Chile los productores agrícolas con el agua que viene del relleno. Y estaba un señor ahí con una pala, ¿no es cierto?, para distribuir el agua dentro del campo. Ya, ahora no, porque ahora hay sistemas de riego, sistemas por goteo, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen. Es decir, con menos agua regan más superficie. Sistema de reducción del estrés. ¿Ya? El estrés térmico. Hay especies que por la sequía sufren mucho, como el maíz, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tecnológicamente se están creando, desarrollando genéticamente, ¿no es cierto?, especies de maíz, ¿no? O sea, variedades de maíz, perdón, variedades de semillas de maíz que sean menos sensibles al estrés térmico, menos sensibles a la alta temperatura. Y también estamos colocando agricultura en regiones que antes no había uso al suelo, como en Arica, que es lo que yo, y Parinacota, que yo les contaba de atrás, ¿no es cierto?, que las mayores producciones de tomate en Arica, en unos tremendos mineros están allá. ¿Se fijan? Esto estamos tratando de hacer nosotros. De esta manera nos estamos adecuando, adaptando un poco a los cambios climáticos. Y ahora, ¿por qué traje a colación, digamos, este tema? Porque estamos hablando de recursos agua, ¿ya? Entonces, en la medida que el agua y la energía se tornan recursos cada vez más escasos, porque para allá vamos, ¿ya? Con este efecto de cambio climático, el agua y la energía van a ser recursos cada vez más escasos. Habrá un cambio, tiene que haber un cambio del paradigma agronómico actual, que es la maximización de la producción por unidad de superficie. ¿Ya? Es decir, hasta hace poco tiempo atrás, el paradigma agronómico era que nosotros teníamos que producir el máximo de producción, ¿no es cierto?, por unidad de superficie, de terreno. Hoy día estamos hablando que la maximización de la producción se va a producir por unidad de agua. Es decir, que el agua va a ser más importante que la tierra. Ya el agua está siendo más importante que la tierra. Y ya la energía que se use está siendo tanto más importante que la tierra que tenemos. Antes, lo más importante de todo era la tierra. Hoy día es el agua. Ya está siendo el agua. Y también la energía que estamos utilizando. Energía limpia, energía fotovoltaica, energía eólica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? De alguna manera, ¿vamos a mitigar o vamos a adaptarnos al cambio climático? ¿Ya? Mitigar tiene que ver con esto, con el esfuerzo que se hace en tratar de limitar la emisión de CO2. O sea, que haya menos producción de petróleo en el mundo, que anden menos autos en las calles, que haya, porque eso es lo que genera los gases de efecto invernadero. Eso es mitigar. Pero también hay política de adaptarnos al cambio climático, que es esto que estamos viendo acá, que es el diseño de la agricultura, que nos adaptemos, ¿no es cierto? Entonces, que nos ayuden a minimizar los efectos. Mitigar, como decía yo recién, están encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático. Mejorar la eficiencia energética, apostar por energía renovable,
renovar el transporte público y la movilidad sostenible, consumo responsable del agua, ¿ya? Con la regla, a lo menos de 3R, que es reducir, reutilizar y reciclar. Pero en la agricultura, lo más importante que estamos viendo nosotros es adaptación. Una cosa es mitigación o adaptación. La adaptación es lo que estamos hablando recién. Adaptación tiene que ver con el análisis de cómo reducir las consecuencias negativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades que se pueden originar. Por ejemplo, reforestar los bosques, restaurar ecosistemas dañados, soluciones innovadoras para prevenir y gestionar las catástrofes naturales, diversificar los cultivos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y adaptación al cambio climático, entonces, en definitiva, y aquí estoy terminando esto, estimados chicos, que parece que hay 2 o 3 personas, ¿no? La adaptación al cambio climático, como a los ajustes en sistemas humanos naturales, es una respuesta única, adaptarnos. Es una respuesta única a la variación climática proyectada o real, a fin de moderar el daño y aprovechar sus aspectos beneficiosos, ¿ya? Por ejemplo, qué bueno que nosotros seamos un país con una tremenda longitud, porque tenemos todo el sur de Chile, donde todavía hay agua, y donde todavía se pueden desarrollar muchas especies que ya no se pueden desarrollar en el norte de Chile. Este ajuste de los sistemas naturales y humanos se denomina adaptación, preventiva y reactiva. Para ello se requiere identificar e implementar en movilidad medidas para promover la adaptación, ¿no? Y, en definitiva, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las medidas, ¿no es cierto? Supervisar y evaluar medidas de adaptación que permitan proporcionar información para velar porque las medidas de adaptación sean apropiadas, ¿ya? Lo que se busca, en definitiva, es ser eficiente en el uso de los recursos, en especial en el uso del agua, generando sistemas productivos con un menor consumo de agua, de energía y reducción de los químicos. Ser flexible, es decir, adaptarse a las condiciones climáticas variables. Ello significa contar con sistemas productivos más biodiversos. Ser sustentable, que es lo que le preguntaba el otro día a Miguel, parece, ¿cierto? Ser sustentable tiene que ver de la perspectiva de la gestión de los suelos, lo que significa usarlos respetando sus restricciones y no excediendo sus potenciales productivos. Y por último, mejorar la competitividad de la agricultura. Esta otra medida, ¿ya? Apoyar la inversión productiva para mejorar la adaptación al efecto del cambio climático en el sector agrícola. ¿Está Miguel? ¿Está Miguel, no? ¿No? Sí. Miguel. Sí, profe. ¿Se ha entendido lo que estaba explicando respecto al cambio climático? Sí. Ya. ¿Lo habían visto esto antes en algún ramo? Sí, yo tuve un coprogramático de cambio climático. Ah, ya. Muy bien. ¿Y tú, Catalina? Sí, de hecho, tuve el mismo coprogramático con Miguel. Ah, ya. Bien, está muy bien, ¿ya? Pero me parece que son ustedes los 2 únicos que han, por una pregunta que hice el otro día, porque otros chicos no lo han visto. Mira, este tema, porque este es un tema de ustedes, ¿eh? De la generación de ustedes. Ustedes van a tener en su profesión, como ingeniero de agronegocio, van a tener ustedes que lidiar con esta tremenda situación compleja que está empezando a ver la agricultura, ¿ya? Porque la verdad es la cosa que Chile se está secando y sin agua no se puede hacer nada. Entonces, en definitiva, raya para la suma, como se dice, en resumen, ¿no es cierto? Hay que ser muy eficiente con el uso del agua. Hoy día el agua es un recurso, creo yo, que es más importante que tenemos que la tierra, ¿ya? Las tecnologías, ¿no es cierto? Las tecnologías de un uso eficiente del agua. Las tecnologías de usar tecnologías limpias, ¿ya? Marco, ¿tú querías decir algo o no? Marco. ¿Me escucha? Sí, se te escucha bien. En este caso, los sistemas de telemetría serían una medida de adaptación. Claro, pues, absolutamente. Buena intervención, claro que sí. Eso también forma parte de la ¿cómo se llama? Del rediseño de la agricultura, ¿ya?
La telemetría es un invento de hace poco tiempo, un par de años, 3 años, ¿ya? Pero que a esta altura está bastante desarrollado, ¿ya? Usar ese tipo de tecnología. Mm. Bueno, de este tema de cambio climático, usted, mira, métanse en internet, naveguen un poco en internet y pueden salir ideas de proyectos de innovación, ¿no? Vean eso, porque la telemetría, por ejemplo, es una tecnología que es conocida, pero es conocida a nivel de los grandes productores, ni siquiera a nivel de los medianos productores, ¿ya? Imagínate lo bueno, lo importante, provechoso que sería, fructífero que sería tomar en cuenta este tipo de tecnologías para pequeños productores. Porque los pequeños productores hoy día ya tienen algunos medios. Un pequeño productor, aunque sea una persona que vive, no sé, en un cerro y que tiene, no sé, 500 metros cuadrados de terreno, y que una persona qué sé yo, que no tiene mucha educación, pero tiene su celular. Tiene su celular. Pues ya todo el mundo tiene celulares. Entonces, aquí hay una manera de poder usar bien estos celulares, ¿no es cierto? Que no sea solamente para whatsappear o para llamar por teléfono, sino que sea para usarlo en los sistemas productivos que tienen. ¿Sí? Pero depende de los costos de implementación. Sí, pero es que sabes que como toda la tecnología, cada día más los costos disminuyen. Porque, en definitiva, los costos a los que tú te refieres, que tienes razón, son costos que se desarrollan, o sea, esos costos van bajando según la demanda que haya, oferta-demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, claro, un productor chiquitito, a lo mejor igual muy barato, que no es tan caro, cuidado, no es tan caro, quizás para una agrupación de productores puede ser muy bueno, ¿viste? Entonces, claro, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, ¿alguna? La Anastasia no está. Cintia, ¿está la Cintia, no? ¿La Cintia? No está tampoco. Sebastián, yo decía recién que de aquí pueden sacar, de este tipo de cosas pueden sacar ideas, ustedes, ver, mira, muchas cosas, casi todo está en internet, así que naveguen un poco en este tema, buscando, mira, yo lo que busco con esto es que ustedes encuentren soluciones, soluciones no para solamente para resolver problemas que hay, sino que, fíjate, soluciones para adelantarse a problemas que podrían haber. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Marco? ¿Mm? Sí, Adelantarse a problemas que podrían venir. Y cuando tú con un proyecto te adelantas a un problema que podría venir, ese proyecto puede ser muy interesante, muy rentable, no solamente del punto de vista económico, sino que rentable desde el punto de vista tecnológico, económico, social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, chicos, hasta aquí llegamos entonces. ¿Ya? ¿Les parece, estimados? Ya, profe. Ya. Oye, en cuanto puedan, mira, ¿sabes por qué me interesa mucho que ustedes avancen, vayan avanzando en la idea del proyecto de innovación para que se metan en el concepto de proyecto? Para yo empezar, desde allí empezar a trabajar con ustedes en el plan de negocio. ¿Ya? ¿Ya, Miguel? ¿Sebastián? Sí, profe. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. Igual, Chao, profe. profe, que esté bien. Que les vaya bien. Chao. 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 Chao, profe.